Yo estoy súper contento y súper feliz porque este proyecto siga caminando gracias a ustedes que lo ven, que lo comparten, que dejan sus comentarios, que me escriben por redes. Hoy estuvo chévere, invita a tal persona, tengo esta pregunta, así que muchísimas gracias. En este momento en tu pantalla, en tu bocina, empiezas a escuchar y yo me siento súper feliz, además de verdad estoy muy feliz y muy contento. Bueno, además porque estoy bastante descansado hoy, pero además estoy súper contento porque mi invitada de hoy, de verdad, es una persona a la que yo admiro un montón. He visto lo que está haciendo en este momento en su reflexión teológica y también en su reflexión en torno por una iglesia mucho más como la quiere Jesús, y eso me tiene también muchísimo, muy feliz, me tiene muy contento, y además es inspiración también para nosotros los jóvenes que vamos caminando también en la teología, y seguro que para ti este diálogo va a estar increíble, así que quédate con nosotros en este episodio. Yo quiero darle la bienvenida de inmediato, pero antes recordarles que este episodio forma parte de una serie pequeñita que hemos hecho en este podcast, donde hemos venido hablando sobre sinodalidad. Ya hablamos con Rafael Luciani, ustedes vieron ese episodio, vieron los otros que están ahí bien interesantes, hemos venido hablando de espiritualidad, de los temas de abuso, por ejemplo, que es un tema también difícil, que pues aparece también a propósito del tema de la sinodalidad. Y bueno, este episodio es el final, digamos, de esta serie de microepisodios que hemos hecho sobre este gran tema de la sinodalidad. Así que recuerda que puedes tomar estos episodios, crear una playlist, mandársela a la gente de tu comunidad, y ahí tienen material para formarse en sinodalidad, que por supuesto ha sido increíble porque hemos conversado con estos hermanos y hermanas que, bueno, que tienen experiencia en el tema, algo de experiencia en el tema. Voy a darle la entrada a mi invitada de hoy, voy a dejar que ella se presente, que nos cuente brevemente dónde está, qué hace, quién es, y yo de verdad desde ya agradecido con que tú estés aquí, querida, con que hayas sacado el tiempito para conversar, y además por la distancia y los tiempos y demás. Así que bueno, nada, bienvenida al episodio número 9 de Teología en Casa. Hola, encantada, Marcos, encantadísima de haber recibido tu invitación y de tener la posibilidad de charlar contigo y de participar en tu proyecto, que me parece muy interesante en este momento, porque además creo que está muy bien hecho y está muy bien dirigido hacia la idea que tú tienes de comunicar, ¿no? De comunicar teología, de hablar de teología, que me parece que eso hoy en día es fundamental, porque no se habla mucho de teología, sobre todo. Mira, hace unos días comentaba con unos amigos míos que cuando aquí llega el momento, cuando están los jóvenes en el último curso ya preparando el acceso a la universidad, se presentan en una especie de feria todas las universidades y las facultades para que los jóvenes vayan viendo un poco si están indecisos o si quieren realmente hacer lo que han pensado. Y yo les decía que es curioso que aparecen todas las carreras, pero nunca se oferta la carrera de teología. Y me parece que es una pena tremenda, porque, primero, porque, bueno, es de una riqueza impresionante, independientemente incluso de que seas creyente o no seas creyente, pero sobre todo porque aquí en Europa, en países como Alemania, algo menos en Francia, pero están empezando. Lo normal en el currículum de una persona es que aparezca que tiene una carrera, la que sea, ciencias, letras, lo que sea, pero aparte tiene o un máster en teología, o X cursos de teología, o X asignaturas troncales de teología, con lo cual tienen, a ver, los teólogos no somos mejores que nadie, eso por eso ya que partamos de esa base, ¿no? No somos mejores que nadie, somos igual que el resto del mundo, pero es verdad que la teología te da una perspectiva de la vida y de ciertos problemas que a lo mejor son puntuales, o incluso problemas que vamos arrastrando en la propia humanidad. Esa perspectiva sí que la tenemos los teólogos, iba a decir que un poquito mejor, ¿no? O una perspectiva, sabemos hacia dónde mirar para buscar soluciones que a lo mejor otras personas pues no pueden hacer. Y me llamaba profundamente la atención eso de que no se hace la oferta de la carrera de teología como tal, cuando realmente pues creo que en este momento sería muy válida. Yo descubrí mi vocación de teóloga a la vez que estudiaba la carrera. Yo llegué a la teología realmente por curiosidad, porque yo quería saber qué más había detrás de las clases de religión del colegio, que de alguna manera era como si siempre se me quedaran cortas. Siempre había por qué es, para qué es, y esto y aquello y tal, que no alcanzaban una respuesta que a mí en aquel momento me dejara mínimamente satisfecha. Y recuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera, en el primer trimestre,
yo ya estaba enganchadísima a la teología, me entusiasmaba lo que estudiaba y tal. Y recuerdo que ya en el transcurso del primer año empecé a vislumbrar que era realmente mi vocación. Y así lo vivo como mi vocación. O sea, yo descubrí que mi vocación es ser teóloga laica y que, bueno, que es una forma de ejercer la teología como otra cualquiera, ¿no? Y de reflexionar y de compartir la reflexión como otra cualquiera. Y la verdad es que no me he propuesto nunca, digamos, metas en el sentido de, pues ahora hago esto, alcanzo esto, hago otra cosa. No, he vivido siempre la vocación teológica como un devenir. Las cosas vienen cuando tienen que venir, ni antes ni después. Llegan cuando tienen que llegar y, por supuesto, cuando llegan es el momento adecuado en el que tú, por la razón que seas, estás en disposición de dar el 1000% de esa realidad que se te pide en ese momento, ¿no? Y bueno, y así la vivo y la he vivido desde el primer momento, o sea que tampoco tiene mucha ciencia, no te vayas a pensar. Tiene la suya. Bueno, a ver, claro, al final me imagino que estas cosas vistas desde fuera, pues te dirán, pues sí que tiene aquí su historia y demás, pero bueno, en realidad yo creo que cada uno vivimos nuestra realidad con una absoluta normalidad y por Sí. lo tanto no damos tanta importancia a las cosas que pasan porque es nuestra vida, digamos, cotidiana, ¿no? Y bueno, yo no me siento especialmente llamada a ser, siempre me hace gracia porque siempre me dicen, ¿tú dónde das clases? Y yo digo, en ninguna parte, porque no me siento especialmente llamada a ser profesora de teología como tal. Me gusta participar en seminarios o en cursos sueltos, independientes, tal, o conferencias, charlas, eso sí, pero eso de ser una profesora con una asignatura que hay que estructurar sistemáticamente y todo eso, eso nunca me he sentido. El mundo de la enseñanza en realidad no ha sido algo que a mí me llamara mucho, ¿no? Me llama más la investigación, escribir, publicar, eso sí, y yo creo que ahora estoy en un momento que, bueno, pues puedo hacerlo y lo hago encantada de la vida. Me encanta eso, me encanta eso. Y además, parece algo obvio, pero voy a hacer un doble clic aquí en que para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues que Cristina está aquí, es un testimonio fiel de que se puede estudiar teología siendo laico, siendo laica también, o sea que hay mujeres haciendo reflexión teológica y para mí es importante como hacer ese énfasis porque lastimosamente todavía se cree que es como para un cierto grupo. A mí me parece muy curioso, me pasó hace unos días, muchas personas como que se acercan a mí y me saludan y tal, y se quedan como pensando, pero tú no eres seminarista, y yo, no. Pero la teología no es para sacerdotes, y yo, no, de hecho hay algunos que ni siquiera pasan por la teología, pasan por una facultad, pero la teología no pasa por ellos, y como que se sorprenden, ¿sabes? Como que todavía en Sí, muchos lugares hay ese prejuicio de que, no, teología es lo que estudian los sí, seminaristas para ser curas, ¿no? Pero bueno, que sí. tú estés aquí y este podcast es un testimonio fiel de que se puede hacer teología. Ahí está Rafa también, siendo laico, o Sí, sea, teniendo la vocación sí, como laico, ¿no? siendo laico sí que es cierto, pero también es verdad que todavía el hecho de ser mujer o sea, cuando una mujer decide hoy estudiar teología, se sigue, fíjate, yo lo que estoy viendo últimamente por contactos que tengo, sobre todo con mujeres, ¿no? Que están estudiando teología, me doy cuenta que se enfrentan a los mismos obstáculos que me enfrentaba yo cuando empecé a estudiar, ¿eh? O sea, y los mismos comentarios, las mismas bromas que no son bromas. En ese sentido, no te creas tú que ha avanzado tanto. Sí es verdad que, digamos, el peso del laicado, de alguna manera, en la Iglesia sí que está empezando, que no queda todavía, pero empezando, digamos, a tomar cuerpo. Y entonces es cierto que el hecho de que haya laicos que estudian teología ya no se empieza a ver tan raro, pero las mujeres todavía hay un trecho ahí por cultivar un poco por parte de los varones, sobre todo eclesiásticos, para allanar un poco ese terreno y que no sea tan complicado el mero hecho de decidir estudiar teología. Voy a hacer una pregunta, no sé si rara, pero desde mi masculinidad también y desde lo que he escuchado, ¿no? Con toda tu experiencia y con todo este caminar que llevas haciendo reflexión teológica,
por ejemplo, o sea, ¿qué has captado tú que dices, oye, mira, esto es muy propio de las mujeres que hacemos teología, que a los hombres se les escapa o que no leen o que simplemente no se hacen esa pregunta porque no la han vivido? Los No sé si sentidos, hay... Sí, los sentidos son vitales para hacer teología. Nosotras no tenemos problema en hablar de vista, de gusto, de tacto, de olfato. No sé cómo decirte, es sí, como sí. si eso fuera algo vital, ¿no? Como si la teología práctica, la de cada día, digamos, tuviera que pasar directamente, realmente por el cuerpo. No sé cómo decirte. Eso es Sí, algo sí. es algo muy propio de las mujeres. Sobre todo, fíjate, es curioso porque eh, hay muchísimas mujeres que son biblistas, porque era, digamos, al inicio fue, digamos, el camino más relativamente fácil que tenían como vía de estudio. Sí. Ahora ya afortunadamente pues ya van entrando en otras disciplinas, hay de moral, de derecho canónico, de cristología, o sea, prácticamente ya de todo, ¿no? Pero al principio es cierto que eran sobre todo biblistas porque era en la que menos, digamos, obstáculos tenían. Pero es que incluso el hecho de, incluso en mujeres que se dedican ahora a la teología fundamental o a la cristología y demás, es que es curioso cómo el aspecto, digamos, más humano, más corporal de la teología, eso es algo que es evidente. Y no solo es evidente ahora, sino que ya a lo largo de toda la historia, cuando siempre ha habido mujeres que han tenido un lugar muy destacado en la Iglesia, aunque la Iglesia no haya reconocido el valor de esas mujeres, ¿no? Y yo siempre hablo de lugar y no de papel de las mujeres porque creo, o sea, el papel es algo que te asigna alguien que cree estar por encima de ti y el lugar es algo que te viene ofrecido por el bautismo. Y creo que ahí la diferencia ya es absoluta, ¿no? Entonces yo siempre intento hablar de lugar en general, igual para mujeres que para varones, mejor que del papel, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia, como te decía, esas mujeres que han tenido en muchos momentos en la historia de la Iglesia una gran fuerza, aunque la Iglesia no las haya reconocido como tal y no las haya valorado, es curioso como su teología siempre pasa por expresiones corporales. Y eso es algo que sí que tenemos una sustancial diferencia. Eh, no es por un sentimiento o sentimentalismo, no, es algo mucho más profundo. Quizás el hecho de sabernos que somos generadoras de vida nos hace tener ahí en el subconsciente, diría yo, pero más que en el subconsciente, o sea, lo tenemos en el subconsciente, pero no nos importa dejarlo aflorar, ¿no? El valor del cuerpo como un elemento a través del cual se expresa la teología. Yo creo que eso es importante. Y es una diferencia que normalmente es difícil de encontrar en alguna teología hecha por varones en general. Claro, Que, que, de no, que, no, acuerdo. que no significa ni que sea mejor ni peor. Quiero decir, yo nunca no me gusta ese enfrentamiento, digamos, entre varones, porque creo que no, porque creo que somos complementarios y por lo tanto la riqueza está en unir y en sumar. Claro, claro. Entonces, no lo digo, digo que somos diferentes y que esas diferencias, a Dios gracias, aportan mucha riqueza y mucha diversidad. Me hiciste recordar que hace unos días tuvimos ahí, bueno, tuvimos, no, yo estaba mirando ahí en Twitter que Pedro Castelao, el profesor de teología de comillas, estaba hablando justamente de ese tema de la sexualidad y de repensarla y dije, claro, quienes han pensado eso desde la teología, pues hemos sido la gran mayoría, pues hombres, ¿no? Y toca también repensarla desde otros horizontes. Creo que Claro. por alguna razón las mujeres como que no se arman tanto lío en hablar de esos temas, como que siento que son un poquito más relax, Naturales. naturales para hablar de estos temas. Naturales. Acá estoy ya todo como muy meticuloso y tal, pero bueno, en fin, me parece muy chévere ese aporte y me hiciste también recordar el libro de nuestras hermanas teólogas de España, justamente el de Orar con los sentidos, que para mí Sí, fue un descubrimiento total y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Me parece fascinante esa sí. reflexión. Me parece Uh-huh. muy bien, muy bien, muy bien. Chévere.
Otra pregunta puntual y luego podemos entrar a lo del sínodo, pero quería preguntarte hoy en tu reflexión, ¿qué te está llamando la atención, qué has descubierto, que te tiene así como fascinada? No sé si no sé a quién has leído últimamente, si nos quieres contar un poquito de eso, de algo que tú digas, oye, esto me ha parecido chévere, lo he estado leyendo y me está gustando. Sí, a ver, de prácticamente 2 años a esta parte, mis lecturas obligatorias, digamos así, han sido temas de sinodalidad, porque a partir de, aunque entremos después en el tema, pero bueno, y luego explicamos por qué han sido a partir desde hace 2 años. Pero realmente mis grandes descubrimientos están siendo personas que curiosamente no tienen una vinculación directa con la teología, pero que sí me están descubriendo horizontes, sobre todo como expresiones del lenguaje, de un lenguaje diferente, porque sabes que la teología acabamos hablando todos de una manera muy parecida, con lo cual las expresiones acaban siendo muy cargantes en ese sentido, ¿no? Pero realmente hay una serie, mira, hay un francés que se llama Christian Bobin, se escribe Christian Bobin, con las dos con B, que es un filósofo realmente, es un hombre con una trayectoria vital, me refiero, marcada muy, muy, muy estrechamente por el dolor, pero por el dolor muy profundo y además eh, el dolor que causa mucho dolor porque es el dolor de las personas cercanas a las que tú más quieres. Y entonces, quiero decir, eso es casi, casi diría yo que un doble dolor, ¿no? Porque te afecta más, ¿no? Pero bueno, él es un hombre que además tiene unos libritos pequeños, ¿eh? Hay libritos que a lo mejor tienen 60 páginas, que son muy pequeñitos de formato, pero son este tipo de libros que se hacen en estas ediciones que a lo mejor la página tiene 2 líneas, la siguiente tiene un párrafo, tal. Bueno. Entonces, ¿por qué me entusiasma, por ejemplo, este hombre? Pues me entusiasma porque toda la reflexión que él hace, la hace en clave de resurrección. Es decir, toda la reflexión que él hace del dolor, de ese dolor por partida doble, por ser el dolor de personas muy cercanas, ¿no? Dolor muy profundo, él hace toda la reflexión en clave de resurrección. Por lo tanto, es una lectura completamente distinta del sufrimiento. O sea, es algo completamente diferente del sufrimiento habitual que estamos acostumbrados a leer o a expresar incluso, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, me parece que él es un hombre, ha ganado muchos premios, no se prodiga, o sea, no tiene redes sociales, no atiende correos electrónicos de no ser que específicamente él consienta que le mandes un correo, vive apartado en una casita en un bosque, en un pueblo perdido en Francia, eh, entrevistas a lo mejor una cada 5 o 6 años, pero nada, o sea, quiero decir que no es un hombre que necesite eso que nosotros hoy creemos que nos da presencia, como las redes sociales o un poco, sino no, es que es un hombre que realmente su forma de escribir es su mejor tarjeta de presentación. Por esa clave que te digo, por esa clave de interpretar y reflexionar el dolor desde la óptica de la resurrección, que me parece que es fundamental. Bueno, luego está, por ejemplo, también Henri de Luca. Henri de Luca es un italiano, no sé si lo conoces. Pues a mí Henri de Luca me fascina, ¿no? Por esas reinterpretaciones exegéticas que hace de determinados pasajes de la Biblia, que me parecen de una riqueza alucinante, pero es que alucinante, ¿no? Tiene un libro que tampoco es que sea muy, no es más bien pequeñito, que en español estuvo publicado durante varios años, pero luego se agotó y ya no hay manera de encontrarlo y yo me lo tuve que comprar en italiano, que se titula En el nombre de la madre. Y es toda una reflexión de María, pero partiendo de la base de que este hombre se confiesa directamente agnóstico, o sea, ya porque Bobén intuyes que cree, que tampoco lo especifica ni lo aclara, pero intuyes que cree, ¿no? Pero este hombre, Henri de Luca, es un hombre que realmente se declara agnóstico. En cambio, ves que su propia trayectoria ha sido siempre de un buen samaritano, ¿no? Incluso el hecho de esa curiosidad, ¿no? De cuando él era camionero, ¿no? Y se iba encontrando por los hoteles del norte de Europa las Biblias y de repente él veía que
le sonaba que había leído en un hotel eso mismo, pero traducido de otra manera. Entonces, hace falta tener mucho valor para aprender de forma autónoma, autodidacta, el hebreo, para poder leer el Antiguo Testamento en hebreo. Quiero decir, eso ya es, vamos, yo ya me quito el sombrero, que se suele decir, ¿no?, ante personas así. Pero que cuando llega, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, deja todo, compra un autobús de no sé si de segunda o de tercera mano y se dedica a sacar gente de la zona de bombardeos hacia zonas seguras. Entonces, todo eso, cuando él no es que cuente la historia, o sea, no es que cuente eso en su literatura, en su escritura, en sus textos, pero sí que es cierto que esa forma de entender la vida se plasma en sus escritos, ¿no? Y me parece que es un hombre que también nos enseña mucho, sobre todo en estas claves del lenguaje, que son muy necesarias hoy para hacer llegar la teología a ambientes donde, o sea, a nosotros casi no nos sonaba cuando empezamos a estudiar, imagínate ahora a esta otra gente, ¿no? Porque, no sé, también reflexionaba el otro día que hasta hace unos años teníamos enfrente a la gente que realmente atacaba a la Iglesia por atacar, a lo mejor. Pero es que ahora lo que tenemos enfrente son los hijos de esos que atacaban, y que esos hijos son analfabetos espirituales totalmente, que ya no atacan porque ya no saben ni siquiera cómo atacar, porque desconocen todo, ¿no? Entonces me parece que estas claves o Sylvie Germain, por ejemplo, que también es una filósofa francesa, son personas que tienen, o José Tolentino en Portugal, José Tolentino Mendoza, es decir, esas formas de lenguaje yo las encuentro muy atractivas, aparte de lo que dicen, pero sobre todo porque han sido capaces de crear un lenguaje que incluso llega a la gente que no es creyente. Y por lo tanto me parece que en esa reflexión tendríamos que entrar un poco todos a parar y decir, vamos a ver, ellos no están tocados especialmente por los dioses. Son personas que tienen una reflexión, aparte de que puedan tener un don, que no lo niego, pero Claro. han tenido que hacer una reflexión en algún momento y pensar cómo se llega o cómo escribo yo de otra manera para contar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, me muevo un poco en esa literatura, aparte de los clásicos pues, de Shakespeare bueno, y Dostoyevsky y todos estos, porque me gusta mucho la literatura clásica también, pero en la que, por cierto, hay muchísima teología, Sí. no la busquemos, digamos así, pero cuando te paras a leer las cosas con una cierta visión o con una cierta lupa buscando, pues encuentras mucha teología en muchas de este tipo de literatura. Entonces, bueno, pues por ahí ando un poco metida, vamos, tampoco. Me encanta, me encanta. José Tolentino Mendoza para mí fue un descubrimiento increíble. Descubrí Maravilloso. un librito de él que habían sacado en Fragmenta y que había llegado a la Feria del Libro en Bogotá y dije, qué chévere, voy a leerlo, y quedé realmente fascinado. Fue la primera vez, de hecho, leyéndolo a él, fue la primera vez que reflexioné en la espiritualidad de los sentidos. Justo en ese ensayo que tiene sobre eso me pareció increíble, ¿no? Y con lo que dices de literatura, leer Crimen y Castigo tiene teología por todas Bueno, eso partes. por todas Por todas partes. partes tiene Bueno, teología. pero hay muchas obras de Shakespeare que también tienen mucha teología. Bueno, Pero vale. en el fondo, porque Shakespeare ha captado la naturaleza humana como pocos escritores han conseguido captarla, ¿no? Ya no es porque trate los eternos problemas del hombre, ¿no? El amor, el odio, la duda, todas estas cosas, no. Es porque, bueno, pues él tuvo una visión en ese momento que yo creo que son clásicos realmente porque son atemporales todos estos escritores, Sí. ¿no? Porque sobrepasan su época y tú lo lees y podías fecharla hoy cualquier obra de ellos, de Dostoyevsky o de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Y serían obras que podrían llevar la fecha de 2021 2022 ya prácticamente, ¿no? Entonces, pero sobre todo Shakespeare, por ejemplo, a mí es un autor que me gusta por eso, porque ha sabido captar la naturaleza humana un paso más allá, ya no de su época, sino realmente de cualquier época. Totalmente. Pues bueno, ahora, ¿cómo Cristina termina entonces siendo una buscadora de Dios, buscadora de sentido, entra en la teología, termina en la teología, descubre después de estar estudiando teología qué es lo que es la teología, como me pasó a mí también? ¿Cómo terminas involucrada en sinodalidad?
cómo terminas involucrada en todos estos temas, siendo también hoy por hoy una referente del tema. Cuéntanos, si nos puedes contar un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo terminas allá? Hombre, Y así podemos a ver, abrir. a mí lo de referente no sé, creo que hay muchas personas en este momento muy involucradas en la realidad de la sinodalidad y en la realidad del sínodo de la sinodalidad, y que unas, pues por la razón que sea, tenemos un poco más de visibilidad que otras, pero realmente involucradas estamos muchísimas personas y referentes, pues tampoco. No, es que no creo serlo y lo digo de verdad. Cuando en el año 2018, en marzo, la Comisión Teológica Internacional publica, sabes que la Comisión Teológica Internacional publica cada 1 o 2 años un documento sobre un tema trabajado muy, muy a fondo. En ese año, en marzo del 2018, se publica el documento sobre la sinodalidad. Entonces, como era un tema tan, vamos a decir entre comillas, tan raro en aquel momento, porque nadie hablaba de sinodalidad, ni se rumoreaba nada, ni nada. Yo creo que aquello como que a varios teólogos nos supuso como que se nos encendieron un poco las chispas en el cerebro, ¿no? Y decir, uy, ¿y esto ahora de qué va? Porque además es un documento que, a ver, no es un documento para la mayoría de la gente, porque es un documento muy técnico, muy teológico, y hace falta tener herramientas para interpretarlo, digamos, pero sí es verdad que a pocas herramientas que tengas está tan bien escrito que ya no es solo que es que te lo va centrando bíblicamente, pero te cuenta la historia, el presente y sobre todo lo más importante, o lo que a mí más me gusta, dentro de que me gusta mucho el documento, es que proyecta hacia el futuro, abre una esperanza de futuro, ¿no? Entonces, yo creo que a varios teólogos se nos ocurrió un poco el decir, pues por aquí, entonces yo creo que empezamos a buscar todos cuestiones de sinodalidad, por supuesto recuperamos los documentos del Vaticano II porque todo olía mucho a eclesiología de comunión y demás, y esas cosas que empiezas a hablar con unos, empiezas a hablar con otros y te das cuenta como que hay una corriente que de repente se ha despertado y a partir de ahí, bueno, pues yo escribía alguna cosa, comentaba cosas por redes, más o menos, y bueno, al final pues lo que pasa, que una cosa te lleva a otra, acabas en un foro, de un foro pasas a otro foro, de otro foro te llaman a otro, luego coincidió, que parece que hay mucha distancia entre el 2018 y el 20, pero en procesos de este tipo no es tanto tiempo, ya surgió la pandemia y el confinamiento, y yo creo que eso, con todo lo negativo que ha sido y que está siendo, por supuesto, ha tenido una parte positiva de vincularnos mucho vía internet, o sea, de abrirnos mucho la posibilidad de la relación. Y entonces yo creo que ahí fue un punto importante el que empezásemos a trabajar en foros, a dialogar en foros y demás. Y claro, conforme te vas metiendo en el tema, vas reflexionando más, vas encontrando puntos de, pues mira, esto yo lo relacionaría con esto con esto. Entonces yo por lo menos empecé a publicar y empecé a escribir cosas y demás, y por eso fue un poco como llegué a esa dinámica de entrar en el mundo de la sinodalidad de alguna manera. Hay 10.000 millones de definiciones. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es sinodalidad en tu reflexión teológica? A ver, pues para ponernos todos de acuerdo es caminar juntos. Esa ya la cogemos, digamos, como el modelo de definición un poco. Sí, sí. Pero no es solo caminar juntos, es crear un sentido de corresponsabilidad, sobre todo en el laicado. Yo siempre digo que en este tiempo, en esta fase diocesana del sínodo, y no solo en esta fase, sino a partir de ahora realmente, pero que se inicia ahora el redescubrimiento de la teología bautismal, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente es la fuente de la que nace todo, ¿no? Y el bautismo muchas veces no somos conscientes, muchas personas no son conscientes, pero el bautismo realmente nos vocaciona, cuando recibimos el bautismo nos vocaciona a algo. Y es verdad que hay personas que en la vida llegamos a descubrir esa vocación y por desgracia hay personas que se viven 1000 años y se mueren sin haber descubierto esa vocación porque no han profundizado tampoco, han vivido a lo mejor, y esto no es una crítica ni un juicio, quiero decir, todavía queda mucho de cristianismo sociológico y de catolicismo sociológico, ¿no? Entonces hay muchas personas que, bueno, viven una serie de normas,
y punto. Entonces eso ni es disfrutar, ni es descubrir, ni es vivir corresponsablemente, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, la sinodalidad es el descubrimiento de la corresponsabilidad, porque caminando juntos vemos las necesidades unos de los otros y vemos precisamente que todos somos corresponsables en que esa iglesia, que tiene muchísimo que cambiar, solo es posible que cambie si somos capaces de no caminar juntos en el sentido literal, que es una imagen muy visual, sí, pero sobre todo de entendernos, de aprender a hablar, de aprender a escuchar, porque no sabemos, porque como en la iglesia todo ha venido siempre de arriba a abajo, no hemos tenido la necesidad nunca de molestarnos en nada, porque además si levantabas un poco la voz, prepárate que te llegaba ahí la colleja rápidamente, ¿no? Entonces, es un proceso, estamos en un proceso, por supuesto, es un proceso espiritual, querido por el Espíritu, porque semejante maquinaria que conlleva todo un sínodo y un sínodo de esta catadura en el que se ha cambiado incluso la estructura, no hay fuerza humana que lo ponga en marcha, eso desde luego, pero es un caminar juntos en la escucha mutua, en cedernos la palabra para aprender a hablar también en comunidad que no sabemos y sobre todo para aprender a escuchar al espíritu en un proceso de discernimiento que no se aprende de la noche a la mañana. Digo esto porque mucha gente está creyendo que ya a lo mejor cuando acabe el sínodo ya vamos a ser una iglesia sinodal. No, no. Primero, una iglesia nunca será sinodal del todo porque es un movimiento constante, ¿no? Es un mantener en esa tensión constante, ¿no? Eso por una parte, pero por otra llevará su tiempo dar esos primeros pasos, cambiar esas primeras estructuras que son muy necesarias y urgentes para cambiar. Todo eso llevará un proceso que tiene que empezar ya, sobre todo en las catequesis de los niños, que los niños empiecen a oír la palabra sinodalidad y prácticas sinodales, porque si no, la teoría es maravillosa, pero luego la práctica es otra cuestión. Y yo creo que en este descubrimiento de aprender juntos a ser iglesia de otra manera está la clave y en realidad el significado también de la sinodalidad. Te quería preguntar algo, yo lo puse también como una reflexión personal y quería saber si tú lo percibías así también o cómo podríamos precisar eso un poco más, pero a mí la sensación que me había quedado a propósito de ese cristianismo sociológico y cultural es que la sinodalidad y el camino sinodal también va a implicar que aprendamos justamente a ser sinodales porque no sabemos, porque no sabemos hablar o como siempre se nos dijo que había que solo callar, entonces a la hora de hablar pues de pronto cargamos un poco, no sé si el enojo o la rabia de no haber podido hablar sino hasta ahora y esas tensiones también de cómo pedir la palabra. Ahorita sinodalidad no significa que hay, no sé, creo que hay límites, ¿no? Como vamos a hablar de este tema, porque si no entonces hablamos de muchas cosas y no llegamos a ningún lugar. ¿Cómo ves eso también? A mí me parece que ha estado allí también, ¿no? A ver, primero, hay que tener claras que la sinodalidad es algo que tenemos que aprender, por eso te decía todos juntos, que el hecho de caminar no es tanto el hecho de caminar físicamente, sino el hecho primero yo creo que es básico el encontrarnos, y aunque parezca esto una cosa que está fuera de... porque realmente somos una iglesia que no nos conocemos. Sí. O sea, somos una... Mira, hay un detalle muy curioso. Tú conoces en tu parroquia o en tu movimiento pues a la gente que tienes más próxima y demás, pero tú puedes ir a la parroquia donde estés vinculado o donde tengas, no sé, pues una parte más activa de lo que sea, ¿no? Y tú te sientas en un banco de la parroquia, de la iglesia, y hay una persona a la que no conoces y tú la saludas, dices buenos días o buenas tardes y te miran raro. Tú haces eso en la parada del autobús y la gente te saluda. Quiero decir, o sea, ¿hasta dónde somos una iglesia que no nos conocemos, ¿no? Pero dentro de las propias confesiones. O sea, ya ni te cuento con otras confesiones cristianas, ¿no? Pero ya dentro de la propia confesión. Es verdad que no sabemos hablar, ni dialogar, ni escucharnos. Es verdad. Es verdad que
sobre todo esta fase, esta fase diocesana del sínodo, que a mí me gusta recordar que es tan sínodo, como la fase, la asamblea de obispos que se celebrará en octubre de 2023, es tan sínodo una cosa como otra. Estamos en un sínodo que se ha dividido en etapas porque al involucrar a toda la Iglesia de todo el mundo y sobre todo al involucrar a la amplísima base del pueblo de Dios, que es el laicado, ha sido necesario estructurarlo en fases, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero es verdad que no sabemos hablarnos, no sabemos dialogarnos. Es verdad que no es un juicio sumarísimo a la jerarquía en general, a los obispos en particular. Pero mira, el otro día decía yo, no recuerdo dónde estaba yo hablando. Sí, en una diócesis aquí de mi provincia eclesiástica, en el norte de donde yo vivo, en los Pirineos. Y les decía que lo mismo que en el Vaticano II estaba siempre esa pregunta de Iglesia, ¿qué dices de ti misma? En este momento, en este sínodo, la pregunta podría ser, Iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma? Y claro, a lo mejor en la Iglesia tenemos, aparte de todos los problemas que hemos generado por una muy mala praxis de muchas cuestiones, que me imagino que saldrán, tenemos un problema que es fundamental y que yo creo que arrastramos pues prácticamente desde que nacimos como Iglesia. Es que no sabemos comunicar. O sea, una cosa es informar. Vale, informamos. El obispo ha celebrado misa en tal parroquia, el obispo ha salido, tal movimiento ha hecho un sorteo para sacar dinero para un comedor. Eso es información. Pero no sabemos comunicar qué hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y claro, entonces hemos hecho muchísimas cosas buenas a lo largo de la historia, durante siglos y siglos hemos hecho muchas cosas buenas que no sabemos contar, no sabemos comunicar. Y por lo tanto, por naturaleza, tendemos más a querer verbalizar aquello que está mal o que nos ha hecho mucho daño o que ha causado daño en general, antes que a reconocer cosas positivas que incluso podrían servir ahora como modelos sinodales, vamos a decir así, ¿no? Porque de hecho tenemos 1000 años largos de historia de sinodalidad. Luego fíjate, prácticamente la mitad de nuestra historia, durante la mitad de nuestra historia la Iglesia fue sinodal. Tendríamos muchos ejemplos muy prácticos pero no los conocemos porque primero, por regla general, el laicado, bueno, y parte del clero, y algunos obispos también, están muy mal formados, y hay muchas cosas en general que se conocen a lo mejor puntualmente por parte de algunos, pero que falta tener esa visión global, esa visión de conjunto que te permite ver, más ampliamente, te permite ver un paisaje, digamos, no solo el árbol, la roca y el río, que como elementos sueltos son muy bonitos, pero cuando los juntas el paisaje es precioso, y en cambio sí que nos sale más el hacer la crítica, precisamente a lo mejor como una especie de respuesta resorte a ese silencio que siempre hemos tenido que mantener. Sí, estoy de acuerdo contigo. No había caído en cuenta en eso. Me parece que es un tema bien interesante pensarlo y repensarlo. También a propósito del sentido de la Iglesia, en últimas, pues comunicar la buena noticia de Jesús, ¿no? O sea, estamos para eso, estamos para hacer posible su proyecto en medio de esta humanidad que sigue caminando, ¿no? Es decir, más allá de todas estas cuestiones que hay que revisar, que son estructurales, en el fondo existimos para comunicar justamente la buena noticia. Pero esa misma, a ver, muchas veces esa cerrazón que tenemos para no hacer lo que tenemos que hacer, que es comunicar la buena noticia realmente, hay un pasaje, hay unas palabras de Jesús que me golpean mucho, sobre todo cuando intentamos como el hacer una especie de gueto, ¿no? Esas palabras que dice Jesús de el que no está contra nosotros está a favor nuestro. No sé, mira, por ejemplo, el caso de Henri de Luca que comentábamos antes, Sí. ¿no? Es alguien que se declara agnóstico, que en principio no tiene vinculación con la Iglesia, incluso que es crítico con la Iglesia
y además tiene una crítica muy bien fundamentada, es decir, no critica por criticar, sino que su crítica implica una crítica constructiva de la que podríamos aprender mucho, ¿no? Pero aparte de todo eso, él es una persona agnóstica que no tiene relación con la Iglesia. Pero nadie puede negar que su vida y su actitud ante la vida y ante el prójimo ha hecho realidad el reino de Dios en la sociedad. Claro, de acuerdo. Entonces, es que tenemos todavía que romper muchos moldes que tenemos ahí como muy fijos y que nos cierran mucho entre cuatro paredes nuestra propia proyección teológica muchas veces, o nuestras propias estructuras teológicas que también tendríamos que aprender a visibilizar de otra manera. Y ciertos temas a tratarlos no desde ópticas teológicas concretas, sino que también habría que ampliar la mirada un poco para poderlos tratar desde otros campos de la teología que nos abrirían posibilidades de encuentro muchísimo más grandes. Esto que dices me parece que va muy en línea a pensar que en este proceso de escucha, o sea, seríamos un poco soberbios si no escuchamos también a la gente que no está dentro de la iglesia. O sea, también escucharlos a ellos creo que es súper importante porque algo tendrán que decir, o sea, algo podrán aportar. Seguro también está la crítica, pero creo que a veces no escuchamos a los que están fuera por eso, no sé. No, pero la crítica molesta, venga de dentro, venga de fuera. Es decir, en la Iglesia la crítica molesta siempre, tenemos que ser sinceros. Sí. Es decir, en la sinodalidad, si empezamos por hacer mucha filosofía del lenguaje, no vamos a llegar a ninguna parte. Es decir, hay que ser sinceros, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, a ver, primero el concepto de alejado, que es el que más se maneja ahora, para mí es un término... O sea, que me molesta, no sé cómo decirte, me molesta, porque alejado de qué, si el centro de la Iglesia es Cristo, yo creo que hay muy poquitos en la Iglesia que estén en el centro. O sea, yo no me considero en el centro que es Cristo, o sea, yo lo reconozco, ¿no? Yo no juzgo a los demás, pero reconozco. Por lo tanto, alejados, depende de la óptica, estamos alejados todos. Claro. De ese centro, o sea, de entrada, ¿no? Unos más, otros menos, a lo mejor los que creemos que menos son los que más están, pues, no sé cómo decirte, es que todo es tan relativo en esa forma de ver tan estructurada de alguna manera, por decirlo. Entonces, de hecho, en este sínodo están invitados a participar todos. Pues algo que insiste muchísimo Francisco, están todos llamados a participar y están todos invitados a decir. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, eso de que, no sé, aquí en España decimos que hay veces que los árboles no te dejan ver el bosque, o sea, estás tan cerca de los árboles que eres incapaz de ver que eso es el bosque, ¿no? Entonces, muchas veces necesitas que haya personas con un poco de perspectiva que te digan algo que tú no eres capaz de ver por estar dentro, ¿no? Entonces, eso es necesario y eso hay que admitir que es algo que nos va a costar, ¿Por qué? Pues porque, entre otras muchas cosas, como no estamos acostumbrados a hablar, a lo mejor la forma de decirlo no es la más adecuada. Claro. Pero, ojo, tenemos también que aceptar que a lo mejor esa persona habla así. A ver, mira, hay una cosa muy importante, sea dentro de la iglesia, sea con gente alejada, con gente de fuera, con gente como lo queramos decir. Cuando una persona dice algo muy concreto, no te está diciendo solo eso, sino que eso le ha pasado en su vida y por lo tanto te está contando su bagaje personal, su bagaje vital. Por eso escuchar no es escuchar como escuchamos, yo qué sé, cuando estamos con unos amigos tomándonos algo, cenando, que sí haces caso de la conversación. No, aquí es otra cosa, aquí es que cuando una persona te está contando algo, bueno o malo, da lo mismo, bueno o malo, te está compartiendo parte de su bagaje vital. Y por lo tanto, para entender a esa persona, tú te tienes que poner literalmente en sus zapatos y estar dispuesta a que tu punto de vista cambie a partir de la situación en la que ha vivido esa persona, esa determinada circunstancia, sea la que sea. Claro, ahí cambiaría ya mucho la óptica de afrontar y de enfrentar las realidades de forma positiva, que sí, afrontar y enfrentar de forma absolutamente positiva. Sí,
Sí, sí, sí. Es algo que he venido pensando también, porque pues si nos escuchamos a nosotros mismos, creo que hay mucho que hacer ahí, pero también a la oportunidad de poder dialogar con personas que de pronto son estas alejadas, ¿no? Entre Entre comillas, que también comillas. me incomoda ese término. Mira, yo tengo aquí, hace poquito me lo conseguí ya, lo había leído en digital, pero lo conseguí ya impreso porque me gusta rayar y subrayar. Sí, Y quiero traer a colación algo que aparece en el documento preparatorio, que a mí me pareció muy fuerte y tal vez con eso hablar un poquito más sobre como las dos caras de la moneda, ¿no? Dice el documento en el numeral 6: la iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, heredada de su historia y de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abuso, de poder, económicos, de conciencia y sexuales. Es impensable una conversión del accionar eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios. Aquí me parece fuerte la manera en la que se dice, ¿no? La iglesia entera está llamada a confrontarse. Me parece a mí que hay como dos caras en esta moneda: las heridas que tiene la iglesia y también las heridas que ha provocado la iglesia. En la reflexión sinodal, ¿qué crees que ha aparecido? Aquí ya hay varios, ¿no? Tipificados varias cosas, ¿no? Los abusos económicos, sí, de poder también, los abusos espirituales, los sexuales que también han aparecido, pero no sé si hay algunas otras heridas que tú dices, estamos heridos por aquí, y que creo que reconocerlo es súper crucial para poder avanzar en esta reflexión que estamos haciendo y si es que queremos realmente cumplir, ¿no? Con nuestro propósito de existencia, ¿no? Anunciar la buena noticia. ¿Cómo lo ves tú? sí, a ver, estamos heridos de orgullo y de soberbia, porque, y hay que reconocer las cosas, ¿no? Por eso es tan importante que yo creo, claro, a lo mejor en algunos sitios puede resultar relativamente más fácil y en otros no tanto, pero por eso también hay una cuestión que es muy importante en esta fase del sínodo durante el sínodo en general, que se hace mucho hincapié en que hay que abrirse al diálogo con otras confesiones, con otras religiones, con el mundo cultural, con el mundo académico, con el mundo laboral, con el mundo sindical. A ver, nosotros nos hemos pasado, que precisamente yo creo que uno de los puntos que tenemos más en contra en este momento es que la crisis de poder, porque realmente la crisis no es la crisis solo de los abusos, es la crisis de poder que tiene muchas ramas. Pues la crisis de abusos económicos, de abusos espirituales, de abusos psicológicos, de abusos laborales, no los perdamos de vista, por supuesto de abusos sexuales, ¿no? Quizá estos, claro, como son por cómo se ha tratado, por cómo se han llevado a cabo, digamos de alguna manera, son los más repugnantes, sobre todo porque había niños implicados, ¿no? Es decir, quizás han sido los que, digamos, tienen como más presencia pública, pero todo abuso de poder es nefasto en la Iglesia. Y precisamente porque como hemos vivido con tanto orgullo y con tanta soberbia, diciéndole a todo el mundo lo que tenía que hacer, lo que estaba bien, lo que estaba mal, que nosotros éramos los mejores y que éramos... Claro, pues ahora toca recoger esto, agachar la cabeza, cubrirte de ceniza y pedir perdón. Y eso es algo que va a costar muchísimo hacer, pero que lo vamos a tener que hacer. Y para poder agachar la cabeza y pedir perdón, hay previamente que saber por qué hay que agachar la cabeza y pedir perdón. Y eso solo se puede saber si se hace una limpieza a fondo, hacia atrás. Porque todo lo que hagamos de ahora en adelante estará muy bien, pero hay que limpiar hacia atrás. Aunque fíjate, aun en el caso de que no llegara a salir nada, pero ya estaba claro que no había nada que tapar. Pero si no se limpia, y sobre todo, si no se limpia dejando que limpien instituciones totalmente ajenas a la Iglesia, porque si se hace desde dentro de la Iglesia tampoco habrá credibilidad porque hemos perdido toda la credibilidad. Si esa limpieza no se hace a fondo, hacia atrás,
Y a partir de instituciones que sean totalmente independientes de la Iglesia, será muy difícil recuperar algo de esa credibilidad que hemos perdido prácticamente al 100%. Por lo tanto, es verdad que hay que afrontar todo esto que decimos, pero sobre todo hay que afrontar reconociendo que a todo esto se ha llegado por orgullo y por soberbia. Y porque hay una serie de estructuras en la Iglesia que están literalmente envenenadas y podridas y que de ahí surgen los problemas. Y que mientras esas estructuras que están abajo del todo no cambien, no se limpien, no se modifiquen y no tengamos miedo a hacerlo y a reconocer que ahí han estado muchos errores, no se podrá hacer nada, porque no se podrá cambiar. Porque además nosotros como Iglesia tenemos ya mucha estructura sinodal, probablemente heredada de cuando éramos sinodales hace 1000 años. Pero que tengamos esas estructuras sinodales no significa que funcionen sinodalmente. Es decir, todos nuestros consejos estructuralmente son muy sinodales. Pero el funcionamiento de los consejos, si llega ahí el obispo y dice, este es el tema que hay, la gente habla, quien sea, pero al final se hace lo que dice el obispo, eso no es sinodalidad. Si se va a un consejo parroquial, me da igual de lo que sea, y al final se hace lo que dice el párroco exclusivamente, ya sé que en este momento el Código de Derecho Canónico les permite hacer eso a unos y a otros. Pero bueno, en una iglesia sinodal también habrá que ir adaptando el Código de Derecho Canónico para poder avanzar en consecuencia, ¿no? Porque si no será un freno. Sí, o sea, yo lo que te venía diciendo antes de grabar es una experiencia personal que tengo y que me está costando estos días, te lo confieso también, me está costando mucho estos días, es darme cuenta, yo no sé, de verdad que no sé si es culpa de alguien, no quisiera meterme en esa forma de decirlo, pero darme cuenta que hay muchos hermanos míos, gente que quiero, que está dentro de la iglesia, pero que es incapaz de reconocer estas heridas, a mí eso me hiere también, o sea, a mí eso me duele mucho, porque si no las reconocemos, como que hay un miedo de asumir la realidad, de decir frente al mundo, oye, hay una expresión colombiana, la hemos embarrado, ¿no? En esto nos hemos equivocado, o sea, esto es, ya está, o sea, no, pero todavía sigue como esa cultura de ocultarlo, de tal. Y otra cosa que aparece muchísimo y que a mí eso ya me da un poco más de, ya no me da tanta nostalgia, sino rabia, es que seguimos insistiendo con que son un par de manzanas, ¿no? Seguimos usando ese tipo de lenguaje. No son un par de manzanas, es la estructura la que está funcionando mal. Y que está funcionando mal hace rato, o sea, lo vemos, ¿no? Yo que he tenido la experiencia también de compartir con algunos hermanos que están en seminarios, por ejemplo, cuando yo veo la estructura digo, Dios mío, algunos se pillan que la estructura está, pero otros ya forman parte de la estructura, su manera de hablar, su manera de actuar, y tú dices, Dios mío, si este es el producto que estamos dando hacia el mundo, hacia la iglesia, hacia las parroquias, pues luego no nos quejemos, porque es que, fíjate, o sea, en cosas tan sencillas como homilías, como preparación para tiempos fuertes, lo que le damos a nuestra gente en las comunidades, pues yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, es realmente increíble y a mí sí me choca un poco que sigamos creyendo que son un par de personas y no que es la misma estructura la que está podrida, No, ¿no? porque además, primero no son un par de personas, no son un par de casos. Claro. Prueba de que es la estructura es que es a nivel mundial. Además. Porque si fueran un par de casos, me refiero, pues podrían haber pasado en un país, en una zona concreta, en un lugar, pero por desgracia es una realidad universal. Luego es un problema estructural. Y si a eso se ha llegado es porque la estructura lo ha permitido. Claro, y al permitirlo la estructura en sí se ha podrido al hacerlo. Por eso hay que renovar las estructuras y no hay que tener miedo. Lo nuevo asusta, siempre es verdad. Lo nuevo asusta. Lo que nosotros no hemos vivido, aunque otros hermanos nuestros lo vivieran hace 1000 años o 1000 y pico años, pues a lo mejor, claro, a nosotros no deja de ser algo que nos cuenta la historia, una especie de cuento, de teoría, ¿no? Digamos así. Y claro, lo nuevo nos asusta, lo nuevo nos da miedo. Pero también es verdad que la verdad os hará libres.
Una de dos. O elegimos vivir en la mentira y ya nos hemos cargado la mejor baza que teníamos para predicar la palabra de Dios, porque nadie se la va a creer viniendo de una estructura que miente, vamos a decir así, o limpiamos la estructura, aunque suponga parar, paramos, o sea, paramos y ya está, que no pasa nada. Se para un año de catequesis, que no pasa nada, si hemos parado un año cuando la pandemia y nadie se ha muerto. O tenemos que parar y tomarnos en serio esto. Mira, esta tarde he recibido por un WhatsApp una imagen que no sé si la proyecto ahí, no sé si se verá. Vamos a ver. Sí, ahí la veo. Tener un amigo sacerdote no es... A ver, tener un amigo sacerdote no es tener a la persona misma, sino es tener a Cristo como amigo. Aquí. Sí. El fondo es una... El cuello clerical, ¿no? Un cleriman. A ver, esto es lo que todavía se está haciendo creer a mucha gente, lo que es peor, a muchos seminaristas. Claro. Desastre. Cristina es un desastre. Dios mío. Claro. Todos somos Cristo en realidad. O sea, cualquiera que nos mirara, si fuéramos cristianos de verdad, todos seríamos Cristo. No solo los curas, ni más los curas. Pero cuando tú hablas así, te dicen, eres un anticlerical. No. Yo no soy anticlerical. Lo que sí que soy es contraria a todas las ñoñerías que conlleva el clericalismo, que es otra cosa muy diferente. Sacerdotes hacen falta, obispos hacen falta, claro. Cardenales harán falta, no sé hasta qué punto, pero vale, vamos a admitir que también hacen falta. Pero todos tenemos que aprender a ser iglesia de otra manera. Nos vamos a tener que resituar, digamos, en una estructura eclesial que en vez de ser piramidal tenderá a ser horizontal y circular. Y por lo tanto nos tendremos que reubicar, así que habrá sitio para todos. O sea, hay sitio para todos. Y todos tenemos nuestro lugar que nos lo da el bautismo, que eso quede muy claro. Pero todos tenemos que aprender a comportarnos como iglesia de otra manera. Yo creo, no sé, en esto último que venimos hablando y conversando, creo que se lo leía a Olaizola en uno de sus últimos textos. Hemos creído que la iglesia solo es estructura y magisterio, ¿sabes? Como que la gente cuando dice iglesia dice estructura y magisterio, pero se olvida que son 4 dimensiones fundamentales: el servicio, el testimonio, la celebración. El problema ¿sabes? ha sido que hemos convertido a la iglesia en la meta, cuando la iglesia tiene que ser el camino. Uf, Y eso ha sido horrible. O sea, eso ha sido horrible. Creernos que éramos la meta ha sido uno de los desastres mayores que hemos podido cometer. Claro. Somos camino, pero no somos la meta. No somos la meta. No somos la meta. Me encantaría, hablaría 2 horas más contigo, pero para ya ir cerrando, porque tú ya estás en otro horario, yo todavía sigo más la vida, más el día. Aquí todavía es pronto, ¿eh? Bueno, quería decir algo. Que no lo he dicho antes, yo vivo en Zaragoza, en España, ¿eh? Venga, Zaragoza. Mandamos un abrazo hasta Zaragoza. Ahora, mi tentación, te lo voy a confesar, y lo he confesado varias veces. A mí me encantaría que la iglesia católica fuera la iglesia de Marcos Salas, porque yo sacaría un par de gente que me cuesta amar, me cuesta. Hay un par de prójimos que yo digo, Dios mío, con las cosas que dicen, con las cosas que publican, con las reflexiones que hacen, con su manera de leer la Biblia, yo digo, Dios mío, esta gente, ¿dónde estudió esta gente? En fin. ¿Cómo hacemos o qué ha surgido también en tu corazón
cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando aparecen estas personas que como que el tema de la sinodalidad la ven como si fuera, no sé, el último signo del fin de los tiempos y todas esas cosas que aparecen, ¿cómo también incluir a estas personas? Pues porque la sinodalidad también es hablar y dialogar con ellos. O sea, ¿qué has reflexionado tú? A mí realmente me duele mucho y me cuesta un montón, me da dolor de estómago porque no sé cómo entrarles. O sea, yo quiero ser amable, quiero decirles, pues esta también es su iglesia, pero luego me salen con más cosas y siguen como atacando. Yo digo, Jesús, pues ahí sí se me desarma toda la teología que tengo y digo, no sé qué hacer. Ya, O sea, humanamente sí, no sé. sí, no eres el único en ese club, o sea que tranquilo. No eres el único, o sea que tranquilo. A ver, mira, lo primero de todo es mantener la sonrisa y la esperanza. Y no lo digo como una especie de metáfora, lo digo literalmente. Mira, a mí no me gusta, yo no veo televisión primero porque no me gusta mucho y segundo porque no tengo tiempo. Estos días, como tenía vacaciones, pues he estado a ratos así sueltos viendo un poco de televisión por ver qué hay, qué se lleva, de qué habla la gente, porque yo cuando entra algo de televisión en la conversación ya me pierdo porque no veo, no sé de qué están hablando, ¿no? Y no sé si era una película o una serie, no lo sé, ¿no? Uno que iba a tener su cuarto hijo y que los problemas económicos que tenía, porque ya con 3 iban justos, pues ahora con 4, y era en el trabajo, no sé qué era, ¿no? Y el otro le decía, es que ser católico sale muy caro. Uno le decía. Y el otro le decía, claro, ahora me explico por qué está siempre con cara seria. Dice, es que como los católicos siempre os sentís culpables de todo y siempre estáis con esa cara tan seria, dice, es que no dan ganas de ser católico. Y eso a mí me trajo a la cabeza que dije, mira tú también, qué casualidad, estoy de vacaciones, pongo la televisión y me sale un diálogo de este calibre, ¿no? Pero bueno, yo me acordé de una frase que muy al principio del pontificado de Francisco dijo una vez, y creo que la dijo en una homilía, y que fue, como eran de esas primeras frases que soltaba así tan contundentes, digamos, que decía que los cristianos no podíamos ir por la vida con cara de pepinillos en vinagre. Y tenía razón. Bueno, por eso digo lo de mantener la esperanza y la sonrisa, y lo digo literalmente. Es verdad que lo que tú dices cuesta mucho, porque además los argumentos que utilizan suelen ser argumentos muy dolorosos para los que no compartimos esa forma de verla, de entender la iglesia, ¿no? Mira, hacer no se puede hacer mucho, porque si aún entre nosotros reconocemos que cuesta mucho el diálogo, el hablar y el escucharnos, con personas así tiene un plus de peso el poder llegar a hacerlo. No, yo no sé si hay fórmula, si alguien conoce la fórmula, pues por favor que la comparta. Pero yo creo que lo único que se puede hacer es seguir avanzando en sinodalidad, mostrando convencimiento, mostrando, no engañando a nadie, porque la sinodalidad no va a ser un camino fácil, ni corto en el recorrido de empezar a ver, digamos, ciertas aplicaciones sinodales. Va a ser una cuestión lenta. Pero primero, eso por una parte, llevar a cabo todo ese proceso de la mejor manera posible, no rechazarlos, o sea, que nunca se sientan rechazados, es decir, escuchar incluso el insulto, la falta de cortesía, llámalo como quieras, ¿no? Lo que sea. Y cuando llegue el día en que por un motivo o por otro ellos decidan incorporarse a ese camino sinodal, acogerlos, porque hay una característica de la sinodalidad que cuando llega un caso de estos se nos pasa mucho por alto, y es que la sinodalidad tiene que ser en ese momento profundamente compasiva. Entonces, cuando esas personas, por el motivo que sea, convencidos, medio convencidos o sin convencer, decidan incorporarse al camino sinodal, pues caminar junto a ellos, ser profundamente compasivos, porque va a suponer desestructurarse por dentro completamente, y eso es
a ver, llega un momento en que, a ver, las personas sí estamos en evolución, pero en determinadas cuestiones no puedes estar permanentemente en evolución porque nunca llegarías a hacerte. Tienes ciertas parcelas de tu vida tienen que entroncarse y enraizarse de una vez, ¿no? Entonces va a suponer para esas personas tener que desestructurarse y desenraizarse para enraizar en otra manera completamente distinta de entender la Iglesia. Por lo tanto, yo nunca digo de rechazarlos, porque además si los rechazáramos estaríamos cayendo en lo mismo que hacen ellos, con lo cual no tiene razón de ser, sino estar atentos, digamos, escucharles siempre, no intentar convencerles con palabras, porque se entra en una dinámica que no merece la pena, y en el momento que ellos decidan dar un paso hacia ese camino sinodal, acogerlos con profunda compasión y sobre todo en un proceso también de acompañamiento. Yo es que creo que no cabe otra. Sí, No sí, se sí. me ocurre otra manera, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Que será difícil y que, ojo, que hay lo que yo llamo una leal oposición, que son esas personas que se oponen con argumentos por lo menos sólidos para ellos, me refiero, pero luego hay una oposición soterrada, escondida, que aparentemente apoyan, pero por detrás no, y esas fuerzas no hay que desestimarlas, hay que estar muy atentos porque esos pueden hacer mucho daño de verdad. Y Em, muchas veces están más cerca de lo que creemos. voy a apuntar una cosa escuchándote. Creo que otra cosa que también muchos, no sé por qué razón, pero muchos han querido desestimar y que no han querido reconocer es que existen estas fuerzas. O sea, yo lo decía hace unos meses atrás en una historia que publiqué en redes y decía, lo que ahora me parece muy grave es que no son personas aisladas en diferentes puntos, sino que son un conjunto y se mueven en conjunto. Son medios de comunicación, son cardenales, son sacerdotes, son diócesis que se mueven y que uno, si se despista, no lo descubre, pero si uno hace perspectiva. O que no se mueven, ojo. O que no se mueven también. O que no se mueven, pero Claro, tampoco hay una oposición directa. claro. Con lo cual es una situación súper ambigua, que Sí, no sabes mucho lo que puede ser, pero que la tienes ahí, por eso hay que estar muy atentos. claro. Y yo creo que reconocer también que están ahí es de madurez cristiana también en este tiempo. O sea, Sí, 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 están. ahí, ya está. Me parece que han estado siempre, pero creo que ahora es evidente. Son más evidentes. No sé si es por los medios, por las redes o por culpa de Francisco, porque es así todo querido, no sé, no sé. Hombre, a ver, la verdad sea dicha que ahora con las redes sociales tenemos una inmediatez que, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II no había, porque en el Concilio Vaticano II pasaba una cosa hoy y con mucha suerte, si había pasado por la mañana, con mucha suerte, al día siguiente te podías enterar, con mucha suerte. Pero en cambio hoy lo estás viendo en De directo, una. quiero decir, es otra forma distinta en ese sentido la comunicación que tenemos. Sí. Bueno, para ir cerrando, de verdad, o sea, tenía muchas cosas pensadas a hablar, pero creo que lo que ha salido ha estado increíble. Creo que una de las reflexiones que hacía a propósito también del logo era también un poco la idea de que este caminar juntos, para quienes de alguna manera estamos involucrados y confiamos en este proceso que es del espíritu también, como lo aclarabas tú al principio, es también decirle a muchos grupos y a muchas comunidades, a muchas personas que caminar juntos implica también esperarlos y que de nada vale caminar si no están ellos dentro de la caravana, ¿sabes? Pienso en algunos grupos, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que sinodalidad y parar no son palabras que puedan ir a la vez. Es decir, la sinodalidad, mira, el hecho ya de estar en el propio sínodo, de tener el sínodo abierto, de estar en el proceso sinodal, ya significa que estamos en movimiento. Eso ya, o sea, esto ya digamos ya no para. Lo que hay que hacer es, no podemos parar porque si paramos la sinodalidad se para automáticamente, o sea, es que son palabras Sí, sí. que no son compatibles, ¿no? Lo que sí hay que hacer es estar atentos y cuando esas personas se incorporen, hacer lo mismo que lo que te decía antes, ¿no? Acogerlas,
ser muy compasivos, acompañarlas en el proceso hasta que vayan adquiriendo unos ciertos hábitos y ya está. Pero nosotros no, ahí sí que no podemos dejar de caminar, porque si dejamos de caminar paramos el proceso sinodal. Entonces hay que ir caminando, pero no es un camino cerrado, eso es la ventaja que tenemos, que no es un camino que vaya entre murallas o en un desfiladero entre montañas, es un camino abierto. Por lo tanto, vemos quienes están mirando, quienes a lo mejor están empezando a caminar por fuera de los límites del camino, viendo un poco si les convence, si les gusta o si no les gusta, o qué defectos nos pueden encontrar, porque perfectos no somos nadie. Entonces hay que pensar, hay que tener una mirada muy amplia que nos permita ver todo eso y por eso acoger compasivamente a las personas que se vayan incorporando al proceso sinodal, sean de la procedencia que sean. Claro. Sean movimientos o sean personas, una persona o lo que sea, es decir, eso ya da igual. Sí. Bueno, ¿qué esperanzas tenemos con este camino? ¿Qué esperanzas tenemos? ¿Qué crees? ¿Hacia dónde crees que? O sea, ¿por qué estamos caminando? Básicamente, ¿qué esperanzas hay detrás? A ver, básicamente estamos caminando porque la situación ya no daba para seguir estando parados. O sea, la situación eclesial es de hecho tan desoladora y tan grave, porque hay que reconocer las cosas en su justa medida, que ya no había opción, digamos, a no hacer nada. Se podía haber convocado, yo qué sé, el sínodo de lo que fuera. No, ha habido que convocar este sínodo, es decir, el espíritu ha suscitado que se convocara el sínodo de la sinodalidad, porque realmente es lo que necesitamos, cambiar nuestra forma de ser iglesia. Por lo tanto, la esperanza está en que nosotros no lo vamos a ver. O sea, no vamos a ver una iglesia mínimamente sí. Bueno, a lo mejor tú sí, que eres bastante más joven. Tú, a lo mejor sí. Nosotros, los de mi generación, ya veremos chispazos, gestos, alguna cosa sorprendente, pero digamos que un proceso ya que esté más en marcha, pues a lo mejor lo empezarás a ver tú. Pero ya te he dicho antes que una iglesia sinodal como tal no se llegará nunca a hacer porque es un proceso constante de ir haciéndose. Por lo tanto, primero, la esperanza es que aunque nosotros no lo veamos, da lo mismo. Mira, esto es como los que construían las locomotoras a principios del siglo XIX, ¿no? Construían unas locomotoras gigantes que arrastraban como mucho 1 o 2 vagones en distancias muy cortas, muy cortas. Pero los ingenieros, y no olvidemos los que ponían el dinero, los emprendedores que ponían el dinero allí, tuvieron la fe de que aquello iba a funcionar y la esperanza de que llegaría lejos. Sin aquello no tendríamos hoy los trenes de alta velocidad, ni los trenes de Japón que van sobre un raíl, ni los trenes que ya se están probando en Suiza, que van en un túnel sin aire para que al no haber rozamiento sean todavía más rápidos y consuman menos combustible. Pero eso arranca de la fe y de la esperanza que tuvieron aquellos primeros ingenieros e inversores que se dejaban el cerebro pensando en cómo hacer las máquinas más rápidas, aunque a lo mejor iba un caballo delante más deprisa que ellas. No sé, es un poco eso, ¿no? Es esa esperanza en que saber que lo que nosotros estamos iniciando, aunque no lo veamos, va a llegar muy lejos. Y sobre todo la actitud tiene que ser de profunda generosidad. A nosotros nos toca ser generosos para llevar a cabo esos inicios que son siempre un poco revueltos y a lo mejor no tan agradables como nos gustaría, pero saber que eso es lo que es necesario para la iglesia, no para nosotros, sino para nosotros como iglesia, no nosotros como Marcos o Cristina, sino como miembros de la iglesia, ¿no? Por tanto, la esperanza es esa, la esperanza es que nosotros iniciamos algo que otros irán proyectando y que es algo que lo tenemos que hacer porque se lo debemos a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Qué bonito eso, qué bonito eso. Me hiciste recordar al cardenal Claudio Humes cuando también hacía esa reflexión y decía, pues, ¿qué vamos a aportar, qué va a aportar esta generación a la tradición de la iglesia, ¿no? A la historia de la iglesia? ¿Qué vamos a aportar? No solo podemos repetir lo que han hecho otros y quedarnos ahí, sino que cada generación va aportando algo a la riqueza de la iglesia. Y nosotros como teólogos
a nosotros como teólogos nos toca empezar a hacer la teología que conformará el catecismo del futuro, porque el catecismo que tenemos ahora no responde a las preguntas de hoy, porque está hecho con la teología muy anterior. Sí. Y por eso sí responde a muchas preguntas, pero no responde a las preguntas que la gente se hace hoy. Por eso a nosotros nos toca hoy empezar a trabajar esa teología que responda a las preguntas y que dé origen a un catecismo que la gente entienda, comprenda y que esté enraizado en la actualidad y en los márgenes de la Iglesia y, si me apuras, un pasito más fuera del margen, porque ahí, sí, es donde hay que construir el reino. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, al principio de esta conversación habías contado que no ofertaban y no proponían la teología como un camino de vocación, así que me gustaría que para ir cerrando este episodio, no sé, puedas enviar un mensaje para aquellos y aquellas que de pronto están sintiendo eso, que dicen, oye, me interesaría, una invitación también a la valentía de seguir este camino de reflexión, si su corazón se siente vocacionado a eso, ¿no? Sí, no, desde luego. A ver, primero descubrir que es tu vocación, porque si no te puedes meter en un enjambre de abejas tremendo, ¿no? No, pero sí que es verdad que es importante, y sobre todo que tengan muy claro que van a llegar a la teología con muchas preguntas, y conforme vayan profundizando en la teología van a tener más preguntas y casi ninguna respuesta. Porque tienen que aprender, lo primero de todo, es muy importante aprender que en la teología son más válidas las preguntas que las respuestas. Porque en el momento que tienes una respuesta paras de buscar. En el momento que tú una pregunta te lleva a otra pregunta y a otra pregunta, entras en una dinámica de descubrimiento y de creatividad que de verdad, hombre, a lo mejor, no sé, los científicos pueden tener ese hambre también de creatividad y de descubrimiento, pero realmente son cuestiones que al final son atemporales y que aquello que aporta la teología, aunque haya que adaptarlo, como es natural, a las realidades del entorno, porque no vivimos en el siglo IV y no podemos hacer la teología que se hacía en el siglo XIII, porque estamos en el siglo XXI, pero es cierto que te dan un marco, digamos, de respuestas o de formas de ver, más que de respuestas, de formas de ver que son atemporales. Y eso es algo fantástico cuando se descubre y cuando uno entra dentro. Y cuando uno va descubriendo los intríngulis de la Biblia y de la mitad de las cosas que oyes en las homilías, cuando empiezas a entenderlas después dices, por Dios, pero ¿cómo dirán esto? Estas cuestiones así, ¿no? Pues eso es muy interesante. Y luego aparte que te ayuda a tener lo que decía al principio, ¿no? Una visión, digamos, de la realidad con una perspectiva que no te la dan otro tipo de estudios u otro tipo de formación. Seguro, seguro. ¿Algún libro que nos quieras recomendar? Ya al principio hablamos de algunos, no sé si quieres algún libro que quieras recomendar. No, yo es que para eso de las recomendaciones de libros soy un poco un poco desastre, no, me refiero que, a ver, cada uno va descubriendo ahí también su propio camino. Desde luego, si no conocéis a Christian Bobin o a Henri de Luca o a Tolentino o a Sylvie Germain, yo os animaría a que descubrierais a esos autores, precisamente yo por lo menos los valoro muchísimo por el aporte que hacen a la frescura del lenguaje para comunicar teología. Y eso yo creo que es hoy en día es lo más importante que podemos tener. Son 4 autores muy diversos, pero que ayudan mucho. Y por supuesto a Dostoyevsky y a Shakespeare, a todos estos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, Cristina, yo estoy muy contento de haber dialogado contigo, te lo juro, me quedaría muchísimo más tiempo, pero también hay que respetar a nuestra audiencia que luego se cansa. Pronto podremos tener otros episodios por ahí más adelante, pero sí. Nada, una vez más, muchísimas gracias por este diálogo, me lo he disfrutado un montón, me sigue moviendo el corazón e inspirando escucharte y compartir contigo, y nada, este podcast es tu casa, cuando quieras decir algo en voz alta aquí puedes hacerlo, y nada,
muchísimas gracias por tus palabras, por tus intuiciones. Creo que al menos a mí me han ayudado y ojalá a todos los que nos acompañan en este episodio pues también les animen y les ayuden. Aunque no haya reflexión sinodal por tus lugares eclesiales, pues bueno, aquí encuentras un espacio para hacerlo y nada, tu comentario, Pues llegará a haber reflexiones, lo que pasa es que cuesta, pero llegará a haber, sobre todo si mantenemos, digamos, la vigencia del sínodo, cuando acabe esta fase diocesana, no dejar de hablar de la sinodalidad, sobre todo, del sínodo también, pero sobre todo de la sinodalidad, que no se crea la gente que ya está todo hecho, no, que es un hacer constante. Y gracias por haberme invitado, porque además me he sentido muy a gusto y tenía muchas ganas de compartir una conversación contigo, así que encantada. Pues bueno, muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que están compartiendo este episodio con nosotros. El episodio número 9 de Teología en Casa hasta aquí llega. Espero que tú lo hayas disfrutado. En la descripción de todos los lugares encontrarás los enlaces a todo lo que hemos estado hablando y sugerencias y demás. Y bueno, te esperamos en el próximo episodio para que sigas compartiendo con nosotros, conmigo y con los invitados que voy trayendo, que aceptan la locura de charlar un rato conmigo. Así que yo feliz y contento. Así que nos vemos en el próximo episodio de Teología en Casa. Gracias. Recuerda dejar tu comentario, tu like, compartirlo, que con eso vamos llevando estos temas a muchos otros lugares y bueno, hasta la próxima. Que tengas un buen día, una buena noche o sea lo que sea que estás haciendo, que siga yendo muy bien. Hasta la próxima.